Durante la fase de experimentación se tienen que realizar tramos de ensayo o tramos de prueba donde el interventor defina las condiciones en las que se va a realizar la compactación y la construcción en general del tramo estabilizado. En este sentido es muy importante tener en cuenta que aquí se deben definir las premisas de construcción de estos tramos. También debemos corroborar que una vez comprobada esta fase de experimentación, la fórmula de trabajo, se deben construir tramos experimentales. Los tramos experimentales se deben construir en función de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto. En los documentos se tiene que establecer la longitud del tramo, que en ningún momento puede ser inferior a 50 metros o superior a 100 metros. En este sentido, debemos establecer cuáles son las premisas de construcción y estas deben ser avaladas por el interventor de este proyecto. En cuanto a las características de preparación de la superficie, en todo momento se tiene que tener en cuenta que si el material es de aporte, la capa subyacente tiene que cumplir unos requisitos de planicidad y densidad. Asimismo, si tenemos en cuenta que el material va a ser material de sitio, este debe ser escarificado de manera adecuada y completamente mezclado al ancho establecido en los documentos técnicos del proyecto. De esta manera se garantizaría un adecuado funcionamiento de estas capas en su preparación. En cuanto al transporte de material, en todo momento el constructor debe garantizar unos vehículos adecuados y apropiados que garanticen en todo momento un adecuado transporte del material sin pérdida de este y sin contaminación ambiental. En cuanto a las mezclas en la vía, en todo momento se tiene que garantizar una adecuada disgregación del material. Estos procesos deben ser homogéneos y garantizar un adecuado mezclado. En todo caso, se debe garantizar que no exista sobretamaños. Si llegara a existir sobretamaños, estos deben ser retirados y de una u otra manera ser totalmente reemplazado por material que cumple las características granulométricas establecidas en los documentos técnicos del proyecto. La aplicación del producto químico pues depende del estado que esté presente. Si es líquido, este debe ser aplicado por medio de carrotanques, esparciendo la cantidad adecuada de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto. Si este es en estado sólido, se puede hacer a granel o con bolsa, garantizando en todo momento una adecuada homogenización con el material de sitio. En este sentido, se tendrían las propiedades adecuadas e idóneas para establecer un adecuado mezclado de estos materiales. En cuanto a la mezcla de los materiales, en todo momento se tiene que garantizar un número de pasadas apropiadas para garantizar las condiciones adecuadas de compactación. En este sentido, se tiene que cumplir lo que se hizo en la etapa previa de experimentación, la cual fue aprobada por el interventor. Asimismo, si el material va a ser disgregado, porque de una u otra manera es un material de aporte y se debe transportar hacia las plantas, en este sentido se tiene que garantizar que el transporte sea adecuado, evitando en todo momento desprendimiento del material y que éste pueda ocasionar contaminación a lo largo de su transporte. En lo concerniente a la etapa de extinción y compactación de sus materiales, se tiene que garantizar lo establecido en la etapa previa de experimentación y asimismo se tiene que cumplir lo establecido en los documentos técnicos del proyecto. En todo caso, se tiene que garantizar el grado de compactación y el espesor adecuado, que en ninguno de los casos podría ser inferior a 100 milímetros ni superior a 200. Si de una u otra manera el espesor determinado es superior a 200 milímetros, este debe ser compactado en varias capas, de tal manera que se pueda garantizar el grado de compactación y tener una adecuada construcción de esta capa estabilizada. Cuando los documentos técnicos del proyecto especifiquen la necesidad de hacer prefisuración, esta debe ser realizada en estado seco. Esto tiene que ser antes de la compactación, luego de estabilizar el material. También debemos considerar que estas prefisuraciones se hacen a través de juntas transversales que de una u otra manera tienen que estar separadas entre 3 y 4 metros. Asimismo, se tienen que tener los equipos necesarios para la realización de estos trabajos que deben garantizar en todo caso que esta prefisuración y estas juntas tengan un surco que esté relacionado con 2/3 del espesor de la capa compactada. Asimismo, el constructor en todo momento tiene que garantizar una adecuada ejecución de estos trabajos y que debe contar con los equipos necesarios para la realización de esta actividad. El proceso de compactación debe garantizar en todo momento la eliminación de esas costras que se realizan producto de la compactación excesiva. En todo caso, se tiene que garantizar que estos procesos cumplan de acuerdo a lo establecido en este artículo, pero también en los documentos técnicos del proyecto. En todo caso, se tiene que garantizar que en ningún momento esta etapa de compactación
luego de realizado el mezclado del producto estabilizante, dure más de 2 horas. En este momento, la eliminación de esas costras, esto para garantizar un adecuado curado y un adecuado funcionamiento de la capa compactada. En cuanto al curado de esta capa, se tiene que garantizar en todo momento que ésta debe protegerse y que en ningún momento esta etapa de protección debe superar las 24 horas. Asimismo, cuando estamos realizando este proceso de compactación, debemos tener en cuenta que si por algún momento se deben realizar juntas de construcción, estas deben ser completamente rectas y garantizar una continuidad de los trabajos en los diferentes días de realización de esto. Si las capas se están compactando en diferentes franjas y no a lo ancho total de la calzada, se tiene que garantizar en todo momento una adecuada homogeneización de tal manera que no se presenten puntas de construcción y que esto pueda empeorar las características del proyecto.